Y vamos a hablar a media mañana con él. Bueno, doctor Gutiérrez, hoy nos cuidamos la espalda. Sí, vamos a cuidar nuestra columna. Cuidado, que tiene unos 30 huesos, nuestra espalda, tiene muchos discos intervertebrales, muchos músculos, sistema nervioso y puede doler por muchos motivos. Vale. Pero vamos a contestar preguntas como: ¿es mal usar faja o corsé cuando te duele la espalda? ¿Qué relación hay entre dentadura y espalda, si es que existe? ¿Por qué nos interesa tomar pescado azul cuando tenemos problemas en nuestra espalda? ¿Y cómo se nota la falta de calcio en la espalda? Tenemos un teléfono 902 40 40 26 y también tenemos nuestra página lm1@rtve.es. ¿Te has traído tu cochecito, uno de los tuyos o qué? Sí, bueno, hemos traído un coche. Este es un Fórmula 1. Intenta imitar un Fórmula 1 allá de los años 20, años 30, precioso. Bueno, ¿y por qué tenemos un coche? El coche necesita carburante. Obviamente, necesita gasolina. Y nosotros también, de alguna manera, necesitamos gasolina para funcionar, para que nuestro corazón, nuestros músculos, nuestro sistema nervioso funcionen. ¿Y de dónde obtenemos la energía? Fundamentalmente de los hidratos de carbono. De ahí viene prácticamente el 60-70% de la energía que necesitamos día a día tienen que venir de los hidratos de carbono que lógicamente vienen de la alimentación. ¿Y por qué estamos hablando? Y los hidratos de carbono en exceso son malos también. Obviamente, estamos hablando precisamente de los hidratos de carbono porque hay un trabajo desarrollado por el Instituto del Cáncer de Estados Unidos que nos habla, nos comenta y nos dice que hay un problema, y es que aquellas personas que ya han tenido un cáncer de colon, bueno, pues van a poder tener más problema de volver a tener otro tumor, otro cáncer de colon, si abusan precisamente de los hidratos de carbono. Claro. Y ahora sería bueno saber los tipos de hidratos de carbono que hay, ¿no? Hay dos tipos fundamentales, Mariló, de hidratos de carbono. Los que tienen tentación y los que son menos tentadores, pero los que tienen más tentación son los más sabrosos y los que menos, más sanos. Bueno, tú lo has definido bien, de una manera... No, pero tú médicamente absorción lenta y absorción rápida. Ahí llego yo y digo, absorción lenta y absorción rápida. Bueno, absorción lenta, aquellos que tardan horas en pasar a sangre esos hidratos de carbono que le vienen de maravilla, por ejemplo, al paciente diabético, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo... Estos son los de absorción lenta, son estos, sí. Entonces, las verduritas, espinacas, ¿no? Ahí tenemos las verduritas, ahí tenemos el arroz integral, importante que sea un arroz integral, tenemos las legumbres, garbanzos, lentejas, judías, tenemos el pan. ¿Y qué significa la absorción lenta exactamente? Significa que tarda horas en pasar al torrente sanguíneo. ¿Y qué se gana con eso? Pues que no hay picos de glucosa, no hay picos altos de glucosa, que eso, por ejemplo, al paciente diabético le viene fatal. Que al ingerir no se te dispara el azúcar, sino que está equilibrado. Se mantiene mucho más equilibrado, ¿no? Podríamos hablar de índice glucémico, pero no vamos a complicarlo. Con lo cual se entiende muy bien lo que pasa cuando ingieres este tipo de hidratos de carbono. Otro tipo de hidrato de carbono, el de absorción rápida. En muy poquitos minutos está ya en nuestra sangre y estos sí que generan un pico de glucosa alto. Ahí tenemos el azúcar refinado, el azúcar que habitualmente nosotros utilizamos. Tenemos todo lo que es la bollería, ¿no? Tenemos la miel y tenemos también los productos lácteos, la leche en general, ¿no? Y entonces, sobre todo de este tipo de hidratos de carbono, es de lo que habla este estudio, que puede llegar a hacer que otra vez la persona pueda llegar a tener un problema de cáncer, ¿no? Ahí en Barcelona han estado investigando durante muchísimo tiempo. Esto les puede interesar, porque se habla de enfermedades hereditarias. Entonces, en Barcelona había el caso de un señor que padecía cáncer de colon, tenía su tratamiento, incluso pudo engendrar niños, pero sus hijos, como tenían mucho riesgo de heredar el poder tener cáncer de colon, pues les evitaron ese posible sufrimiento antes de nacer. Claro, por supuesto, ¿no? Esto es un avance importantísimo, ¿no? Y en Barcelona se ha logrado, como bien planteas, que nazca el primer niño libre de la posibilidad de tener el cáncer de colon, de un cáncer de colon peculiar. Es el denominado síndrome de Lynch. Este síndrome de Lynch, ¿qué significa? Que no guarda relación ese cáncer de colon con los pólipos. Habitualmente, el pólipo, por eso siempre se dice que hay que hacer una colonoscopia a las personas que tienen ese tipo de problemas, pues en su familia que hay antecedentes de cáncer de colon, pues quitar los pólipos, porque sabemos que los pólipos son los que terminan generando un cáncer de colon. Pues bien, en el síndrome de Lynch no hay pólipos. En el síndrome de Lynch es que se hereda genéticamente la posibilidad de tener ese cáncer de colon. Entonces, lo que han hecho en Barcelona es, se hace una fecundación in vitro. Esa fecundación in vitro se hace con una técnica muy especial. Se miran dos cosas muy importantes. En una,
que no existan los genes que hacen que tengas ese cáncer, y luego incluso se ve la evolución, a ver si realmente es así. Y cuando ya están absolutamente seguros, lo que hacen es implantarlo en el útero de la madre. Hace año y medio que se implantó. Sí, fue el año pasado. Esto, doctora Bellón, también, ¿no? Me imagino que a nivel de alimentación influye mucho el tener que controlar los alimentos que se ingieren para evitar posibles riesgos. Y también podríamos hacer un avance sobre los alimentos que le pueden venir bien a la espalda, digo yo, para que se refuerce el hueso de alguna forma. Pues mira, estabais hablando antes de los hidratos de carbono, decía Luis, los de absorción rápida, absorción lenta. Realmente el azúcar es necesario, pero hay que saber cómo hay que tomar ese azúcar. Bueno, pues con las grasas pasa absolutamente lo mismo. Las grasas son necesarias en nuestra alimentación, pero hay que saberlas elegir. Me preguntabas por los alimentos buenos para la espalda. Pues fíjate, he cogido un pescado, en concreto yo he elegido la lubina, aunque aquí me han puesto 3 tipos de pescado que ahora veremos cuáles son. ¿Por qué? Porque el pescado es una buena fuente de proteína y para tener fuertes nuestros músculos, los músculos paravertebrales, necesitamos proteína. Pero claro, también es verdad que necesitamos tener poco peso, no poco peso, sino un peso adecuado. Si tenemos obesidad, tenemos que perder peso. Y el pescado nos va a aportar muy poquitas calorías. Yo he elegido la lubina por eso de que se puede hacer a la espalda, que ahora nos dirá Sergio cómo es exactamente esa técnica culinaria. Pero también tengo aquí trucha, que es un pescado semigraso, o tengo la sardina, que es un pescado azul. Sabemos que los pescados azules son muy ricos además en una grasa insaturada, en los omega 3. Por lo tanto, tanto unos como otros, la sardina generalmente suele ser salvaje, es decir, viene del mar, pero la lubina o la trucha también son de piscifactoría y realmente podemos consumir pescados de piscifactoría sin ningún tipo de problema. Producto de acuicultura, es decir, piscifactoría, controlado su alimentación, su cría y la trazabilidad, es decir, dónde se han criado, de dónde vienen, y por lo tanto estos productos que vemos de piscifactoría nos van a dar muy buen resultado en la cocina, sabiendo perfectamente ese control sanitario que han tenido. Así es que sí, ahorramos un poquito. ¿Y sabes qué ventaja tienen los productos, o sea, los pescados de piscifactoría? Que no tienen anisakis, porque como realmente se alimentan de piensos, no se alimentan de vísceras, por lo tanto están libres de anisakis. Eso se observó en un estudio que se hizo en España y la verdad es que, mira, los podemos consumir con total tranquilidad. Mira, no te acostarás sin aprender una cosa más. Está muy bien, eso es un buen dato. Bueno, vamos a hablar de la espalda, que está hablando ahora la doctora bien de recomendar el omega 3 para fortalecer los huesos. Tenemos que aprender a sentarnos bien. Hoy el fisioterapeuta Marcos Sánchez nos va a enseñar a sentarnos bien, a crecer un poquito, a enderezar la chepa, pero bueno, cuando necesitan un tratamiento concreto, ya hay ejercicios también concretos. Cristina nos va a recomendar algunos. Vamos a ver lo que es el Girotonic, que también está ahí en el vídeo que nos ha preparado María Ángeles Arabia. Y luego van a ver también el tipo de curvatura de la columna, para que sepamos qué es lo que nos puede ocurrir. Esta es una columna vertebral vista de frente, con todas sus vértebras alineadas. Sin embargo, de perfil forma 3 curvas naturales. En la columna cervical tenemos una lordosis cervical, en donde la concavidad de la curva va hacia la parte posterior, es decir, hacia la parte de atrás. Una cifosis dorsal, donde la concavidad de la curva va hacia la parte de delante. Y otra vez una lordosis lumbar, en donde la concavidad de la curva va hacia la parte posterior. Con el paso de los años, los discos vertebrales se desgastan, las vértebras se aplastan y nos vamos encorvando. Aquí vemos una curvatura en la columna dorsal normal, donde vemos una cifosis normal, y en esta radiografía de una persona de la misma edad que esta, con osteoporosis, vemos que se ha producido un incremento de la curvatura, lo que llamamos una cifosis o hipercifosis, y por lo tanto la aparición de una joroba hacia atrás, lo que vulgarmente llamamos chepa. Este encorvamiento a menudo va unido a una pérdida de altura. ¿Usted ha bajado de estatura con los años? Claro que he bajado. No me ve. Qué chiquitín estoy. Pues claro que sí, claro que se mengua. ¿Y usted cómo lo empezó a notar? Bueno, pues que no llego arriba a los muebles y cosas de esas. Un día que me arrastraban los pantalones. Mantener la espalda fuerte y elástica a la vez que prevenimos lesiones es uno de los objetivos de esta nueva gimnasia. Se llama Girotonic y combina natación, yoga y danza. Se trata de un ejercicio muy completo que permite fortalecer la musculatura y las articulaciones. El uso de máquinas aumenta los beneficios. Tienes un sistema de polea y de pesos que limita el impacto que puedes tener en cualquier otra máquina. Es un poquito como simular los movimientos en el agua, es decir, que aquí la resistencia es constante, entonces así no te vas a hacer daño.
El método Girotonic es un método de reeducación postural que nos ayuda a corregir la postura. Por ejemplo, cuando tenemos esa cifosis dorsal, que es esa chepita, nos va a ayudar mucho a colocar la postura correcta, los hombros hacia atrás, la cabeza también bien colocada. Manuela, ¿qué beneficios has notado con este ejercicio? Bueno, pues he notado bastantes beneficios porque sobre todo antes me encontraba como muy encorvada, tenía bastante chepa y la verdad que estéticamente me resultaba un poquito desagradable, ¿no? Y veo que últimamente voy más recta, voy más cómoda y la verdad que estoy muy contenta. Así que tomen nota y practiquen ejercicio, se sentirán mejor y prevendrán muchos trastornos de espalda. Me recuerda mucho, Marcos, al Pilates, esta máquina. Tiene una base con el Pilates, efectivamente. Claro, Eso el Pilates es muy bueno. Te ayuda a estirarte también, a poner el eje del cuerpo, ¿no? Exacto. Erguirte. Lo único que tener cuidado con el Pilates es que quien te lo dé sepa de Pilates realmente, que no sea un derivado de otro tipo de gimnasia, sino que quien haga Pilates que esté bien formado en el tema de Pilates. Conforme vas cumpliendo años se te va achicando la columna, imagino, porque se va encorvando, que es lo lógico. Se va encorvando porque los discos... Y nos estiramos muy poco. Sí, antes estiraba la gente mucho más. Antes tenías la excusa de decir, por aquí vienen los godos, por aquí los visigodos, y aquí... se juntaron todos y te quedabas tan a gusto. Y ahora está mal visto. Parece que eso es una falta de educación y efectivamente lo estamos perdiendo esa manera de estirarse tan natural y es una pena. Y decías lo de encorvarse, los discos que están situados entre cada dos vértebras están compuestos en su mayor parte por agua. Y eso con el paso de los años se va deshidratando, van perdiendo tamaño y es cuando viene la escovadura. Bueno, Marcos Sánchez Gómez es fisioterapeuta y nos va a ayudar a conocer las curvas de la cifosis y la lordosis y sobre todo, bueno, es director de la clínica Fernando VII de Madrid, que nos va a ayudar a conocer lo que son las curvas naturales de una columna vertebral y cómo se convierten luego en enfermedad, porque la columna no es recta, o sea, tiene que tener sus curvas. Vamos a ir viendo la cifosis y lordosis, que es la base, ¿no? Exacto. Bueno, depende de cómo veamos la columna, tenemos varias curvas, ¿vale? Si la miramos en un plano lateral, que es en este que estáis viendo ahora... Veríamos de perfil. ¿vale? Exacto, de perfil. Tenemos una lordosis cervical, una cifosis dorsal y otra lordosis lumbar, ¿vale? Esto es normal. Vamos a repetirlo porque hacerlo de arriba para abajo, más despacito. Del cuello hacia la cadera, vamos, repítelo otra vez. Digamos que esto es una columna normal, ¿vale? Con su lordosis cervical. Despacito. Su cifosis dorsal y otra vez su lordosis lumbar. Esto es normal, se llaman así las curvas, ¿vale? Si lo hacemos en un plano anteroposterior, que sería este, ¿vale? Esta es una columna que está completamente recta, fantástico. Ya viéndonos de frente. De frente, exacto, ¿vale? Si nos ponemos a hablar ya de curvas patológicas, volvemos otra vez a una visión lateral, sería que esta curva, por ejemplo, aumentara sustancialmente. La chepa, ¿vale? entonces, efectivamente, esto sería una hipercifosis o el aumento brusco de la zona lumbar, que en este caso se mueve poquito, pero sería que la curva lumbar fuese aún mucho más pronunciada. Que, por ejemplo, en el proceso de embarazo es una cosa que es muy natural, ¿vale? Digamos que la tripa empieza a crecer por adelante y tira de la zona lumbar, pero que si luego persiste se convierte en patología. Y luego en el plano anteroposterior, o sea, lo que tú dices de frente, esto sería normal y si nos ponemos a hacer curvas extrañas, eso sería una escoliosis, por ejemplo. Muy exagerado, pero eso es una escoliosis. Esto ya es patológico. Eso produce mucho dolor. Durante la formación es curioso porque durante la formación no tiene por qué dar mucho dolor. De hecho, hay veces que estás muchos años con una escoliosis y aparece en un examen rutinario. O sea, no sabes que tienes eso y en una radiografía tal se ve. ¿Y eso es postural? ¿Por malas posturas? ¿Por sentarte mal? El 80% de las escoliosis son de carácter idiopático, es decir, desconocido, ¿vale? No se atribuye a nadie. Luego hay una parte que es genética, que naces con ello, y luego otra que efectivamente las posturas, los esfuerzos y demás también nos van condicionando la curva. Eso es. Está curioso, que no se sepa de dónde surge, ¿eh? Pues es curioso, pero es que es tan habitual que se da como normal. Estamos hablando de curvas de a partir de 10-15 grados. Hasta eso se consideran normales. Sí, luego vemos barbaridades. Cuando nos traen los fisioterapeutas como Marcos a veces radiografías en las curvas que cogen algunas columnas, es tremendo. Bueno, que están llamando al teléfono, Marcos, quieren hablar con usted. Sí. María, buenos días. Hola, buenos días. ¿Tiene algún problema en la espalda, María? Bueno, pues sí, mira. ¿Cuál? ¿Escuchamos? Sí, mira, yo tengo muchísimo dolor en la espalda cada día. Tengo que echar mano del ibuprofeno y del ciclofenaco, desde que me levanto hasta que me acuesto. Es terrible porque me hace ir encorvando y justo está el dolor en medio de las dos paletillas, que yo le llamo. Ya, espere, María, porque le querrá hacer Marcos algunas preguntas. Sí, lo primero, María, espero
buenos días. Buenos días. Que te estés medicando bajo el control de tu médico. Has hablado de 2 antiinflamatorios que no es bueno tomarlos de manera aleatoria y demás. Son medicamentos que son agresivos para el estómago y lo tienes que tener siempre bajo el control de tu médico, ¿vale? Sí, Segundo, sí. ¿qué edad tienes, María? Llevo un control de mi médico impresionante. O sea, cada 6 meses me hacen analíticas porque tengo el colesterol a 300, soy hipertensa. ¿Cuál es tu edad, María? ¿Cuánto tiempo llevas con la espalda así? Con la espalda sí llevaré como unos 10 años. Unos 10 años, vale. Sí. Bueno, a priori habría que ver un poco más, estudiar cuál es tu caso. Pero en principio, yo creo que lo que primero deberías plantearte es fortalecer esa musculatura, ¿vale? La zona que nos estás diciendo es la zona dorsal, es una zona que tiene muy poquito movimiento, con lo cual no tenemos por qué pensar que ahí hay algún problema de postural o algún problema en el que tú en algún gesto te puedas hacer daño, pero es una zona que se muscula muy poco, que con las actividades normales apenas tienes tono muscular, con lo cual lo primero que deberías plantearte es fortalecer bien esa zona para intentar bajar esa molestia que nos Luego estás diciendo. Luego le vamos a regalar ¿vale? el libro de Cristina para que tenga ejercicios en casa, aparte de que se pueda apuntar a un gimnasio. Eso es. En un gimnasio, y ojo con los gimnasios, siempre que quien te haga ese control sobre tu espalda, que ya es una espalda patológica porque llevas 10 años con dolores, que tenga muy claro cuál es el problema que tienes y cómo organizar esos ejercicios para fortalecer bien esa zona. Yo he ido muchas veces a que me hagan masajes. ¿Sí? Lo que pasa es que al final he optado por no ir porque me tiro una semana malísima. Después de la sesión. Me duele todo. Después del masaje. Yo no noto mejoría cuando voy a un gimnasio, no a un gimnasio, sino a que me hagan un masaje de personas especializadas. Bueno, a ver, no es bueno hablar simplemente de masajes. Yo creo que en tu caso deberías buscar un tratamiento que puede incluir el masaje o no, depende del caso. Pero necesitamos un buen diagnóstico y que vayas a un buen profesional. No te pongas en manos de cualquier persona para que te dé un masaje. Un masaje relajante lo puede dar cualquier persona. Tú tienes un problema en la espalda, tienes que buscar un profesional que se encargue de ese problema. Bueno, María, le vamos a mandar el libro de Cristina para que pueda hacer ejercicios en casa, que también están muy pensados, muy controlados. Cristina es una profesional, con lo cual va a cuidar mucho pues que esos ejercicios que se hacen en casa no nos dañen. Y luego, pues lo que dice Marcos, ¿no? También esos ejercicios tienes que llevar las radiografías a un entrenador personal para que diseñe un ejercicio concreto para tu afección. Bueno, tenemos aquí, hemos sacado los dientes. dientes. Están aquí. Oye, que se ha puesto de moda separarse las paletas de la boca. Se ha puesto de moda separarse estos 2 dientes. Yo me acuerdo, a mí me gustaba mucho Luis Miguel, el cantante, tenía de forma natural las paletas un poquito separadas. Separaditas. Bueno, pues ahora resulta que se ha puesto de moda. Cuando todo el mundo se las estaba juntando. Sí, llevan ya años haciendo esto, unos años, vamos, 1 año y medio, 2 años, llevan haciéndolo porque parece que la gente es más guapa. Pero ya los odontólogos nos advierten que esto puede generar problemas y que puede generar problemas serios y además puede repercutir incluso en dolor en zona cervical, en zona dorsal, zona lumbar, de tipo muscular, de tipo inflamatorio. ¿Qué tiene que ver la dentadura con la columna? Tiene mucho que ver. O sea, entre lo que es toda la musculatura que abre y cierra la boca, lo que son el complejo de los maseteros, toda la musculatura que rodea la articulación de la articulación temporomandibular y toda la musculatura de la zona cervical, hay un equilibrio de fuerzas ahí que en el momento que lo desequilibramos por el motivo que sea, puede ser por este tipo de intervención, puede ser también por una ortodoncia, que está súper de moda el corregirse los dientes, pero en el momento que desequilibramos que movemos ese equilibrio que hay entre esos grupos musculares, nos puede provocar dolor cervical y por ende dolor dorsal y incluso dolor lumbar. Hablan también de la posibilidad, aumenta el riesgo, las diastemas, o sea, esta separación de los dientes, de que se produzcan caries, es decir, que se produzca infección. Sí, la manipulación en esa zona hace que tenga más problemas de infecciones, que aparezca la caries, y sabemos que cuando hay una infección aumenta el proceso inflamatorio, se desencadena una serie de reacciones inflamatorias en el organismo que puede afectar a musculatura y que puede afectar a los huesos, ¿no? Y de ahí es que no me había enterado que se había puesto en moda esto, chiquillo. Además, normalmente, vamos, es muy sexy, atractivo, pero había muchas personas que están dedicadas a los medios de comunicación en pantalla y que se los juntaban precisamente porque se hace como un agujerico negro. Tú en la casa ves como un agujerico negro, entonces te termina como molestando. Entonces había gente que se los juntaba por estética. Sí, luego también hubo otra moda, que yo creo que sigue todavía, el ponerse carillas metálicas, ¿no? Sí. O incluso implantes de piedras preciosas y demás. Exactamente. Bueno, un brillantito sí, pero lo que hizo Madonna... No, pero peligro también de caries y peligro de este tipo, ¿eh? Está muy bien. No bueno, recomendable. 1054, 954 en...